En el séptimo peldaño de este conteo de 10 maravillosas pirámides, El Mirador. Zona norte de Guatemala, 1979. Arqueólogos occidentales inician la excavación de un yacimiento abandonado sin razón aparente en el año 150 a.C., conocido como El Mirador. No solo es la más antigua ciudad maya, sino la más grande, cubriendo más de 36 kilómetros cuadrados de territorio. El casco central de El Mirador, a cada extremo de una ancha calzada, cuenta con 2 colosales pirámides, una llamada El Tigre, la otra la Danta. La Danta tiene 72 metros de altura y es una de las más altas de todo el mundo. Tan grande que cuando se está en la cima de su primera plataforma base, hay tanto espacio que sobre ella se erigieron otras 3 pirámides, una tríada de piedra adicional. Pero lo que resulta tal vez aún más intrigante que las dimensiones y la extensión del complejo de El Mirador es una antigua fachada de estuco descubierta en medio de todo, que, de acuerdo con los teóricos de los antiguos astronautas, sirve como importante pista sobre los orígenes de las estructuras. Los arqueólogos que levantaron el hallazgo del mirador, de la calzada y de los acueductos entre las 2 pirámides más grandes, se toparon con una fachada de estuco con relieves de seres flotando en el aire, que los científicos identificaron como los héroes gemelos del Popol Vuh. El Popol Vuh es, llamémoslo, fundacional para la civilización y la vida maya, tanto como lo es la Biblia para el cristianismo. El relato del Popol Vuh se centra primeramente en 2 jóvenes, un par de gemelos, los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, quienes lucharon contra los dioses de la muerte e hicieron del mundo un lugar seguro para la creación y para la humanidad. De acuerdo con el Popol Vuh, esta batalla no tuvo lugar en la Tierra, sino en los misteriosos dominios del Xibalbá. En el lenguaje maya, Xibalbá significa el inframundo. Pero también se ha dicho que la palabra Xibalbá puede referirse no al inframundo, sino a la Vía Láctea. En ese tallado de piedra es evidente que el sujeto tiene puesto un casco y algo como una mochila, y obviamente está flotando en el espacio o debajo del cielo. Claramente parece ser una especie de casco. ¿Podrían esos tallados ser representaciones de antiguos astronautas? Tendríamos que entonces preguntarnos si el mirador no era más bien un aeródromo para naves extraterrestres. Puede que les sorprenda saber que una de las estructuras piramidales más antiguas del mundo se halla en un lugar que jamás ha sido asociado con pirámides, la tierra natal de mis ancestros, Grecia. En el número 6 de nuestro conteo, la pirámide de Helenicón. Argos, Grecia. En las afueras de esta antigua ciudad se yergue una misteriosa edificación de roca, bautizada como la pirámide de Helenicón. Es la única pirámide que la arqueología clásica reconoce como europea. La pirámide de Helenicón es en realidad pequeña. Sus costados miden 7 por 9 metros, con poco más de 3,5 metros de altura. Pero es sumamente interesante. Hay quienes proponen que quizá fue una atalaya, una torre de guardia o una pequeña guarnición. Pero la verdad, nadie sabe por qué se hizo, con qué propósito y, lo que es aún más controversial, cuándo. La pirámide de Helenicón es una de las estructuras ancestrales más enigmáticas del planeta. ¿Por qué? Pues porque según ciertos estudios arqueológicos data de mucho antes que la Gran Pirámide de Giza. En 1995, científicos de la Academia de Atenas Moderna fecharon varias muestras del emplazamiento, valiéndose de un nuevo método experimental llamado termoluminiscencia óptica. Los resultados indican que la pirámide fue construida alrededor del 2730 a.C., cerca de 1000 años antes que el nacimiento de la antigua Grecia. Hablamos de una estructura en extremo misteriosa.
fue creada por una cultura enteramente desconocida, de la que sabemos poco o nada. Lo que sí sabemos es que no era la única de su estilo en la zona. Pero ¿quién la construyó? ¿Qué fue de ese pueblo? Había otras 15 pirámides como esta en el área, en su mayoría ya destruidas. Así que la gran pregunta es, ¿quién se tomó tanta molestia? Cuando escuchamos pirámides, pensamos en Egipto, pensamos en Centroamérica, quizás en la India, pero ¿pirámides en Grecia? Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué nos acompaña desde hace tanto tiempo la misma forma geométrica? Y yo opino que la sabiduría tras la construcción de estructuras megalíticas fue impartida por supuestos dioses, que no son más que extraterrestres de carne y hueso que vinieron a nuestro planeta hace mucho tiempo atrás. Llegamos a la mitad de nuestro conteo del Top 10 de pirámides de alienígenas ancestrales con un viaje que realicé en 2018 al antiguo Egipto para visitar la edificación del siguiente puesto, que fue diseñada por un extraordinario individuo que se decía tenía una gran conexión con las estrellas. En el quinto lugar, la pirámide escalonada de Zoser. Saqqara, Egipto. A menos de 25 kilómetros de la meseta de Giza, se halla una antigua necrópolis de la realeza egipcia. Entre la multitud de tumbas, se levanta la que muchos arqueólogos consideran la pirámide más vieja de Egipto, la pirámide escalonada del rey Zoser. A la pirámide escalonada de Saqqara le decían la escalera al cielo. El complejo es amplísimo, de más de 15 hectáreas y absolutamente amurallado. Hay una pared de 9 metros con 13 puertas falsas. Solo lograba entrar quien conocía el acceso correcto. Los arqueólogos de línea conservadora dicen que la pirámide se edificó como tumba para el faraón Zoser, pero como sucede con toda otra pirámide egipcia, no hay evidencia verificable de que en ella se haya sepultado a nadie. En abril del 2018, el teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, se trasladó a la pirámide de Zoser junto con el egiptólogo Rami Romani para examinar más de cerca el misterioso recinto. Bien, esta pirámide tiene 5.000 años de antigüedad. Eso es asombroso. ¿Y alguna vez encontraron una momia adentro? No, nunca se encontró una momia como tal. Pero sí estatuas, una de ellas que sigue allí, del tamaño real del rey Zoser, una réplica de piedra de él. Ok. ¿Y cuántas cámaras hay dentro de esta pirámide? Se han hallado algunas, pero la pirámide es un laberinto solo para entrar y salir de ella. Aún no se ha descubierto todo lo que contiene, porque no es un lugar seguro. La pirámide de Zoser ha sido víctima de los embates del tiempo, pero los arqueólogos ortodoxos creen que, cuando fue erigida, en el siglo XXVII a.C., era la estructura más impresionante de Egipto, con 6 niveles y 4 caras. La altura original de la edificación era de 62 metros y medio, y las longitudes de su base eran de 109 y 121 metros. Y al contrario de toda otra estructura de la época, construida en su totalidad de ladrillos de barro, la pirámide de Zoser se erigió con más de 328.000 metros cúbicos de roca y arcilla y se recubrió con piedra caliza pulida, de lo que muy poco sobrevive hoy en día. ¿En los textos disponibles sobre Zoser hay alguna mención sobre cómo se inspiró para hacer esto? Hubo un sujeto brillante. Un sujeto llamado Imhotep. Ok. Según la historia, apareció de la nada y fue el diseñador e ingeniero de esa pirámide de ahí. ¿La palabra Imhotep tiene algún significado? Significa... Esto te va a encantar. Significa vengo en paz. Oh, ¿en serio? Así Eso es es. muy interesante. Suena a un saludo alienígena, ¿no crees? Sí. Apareció de la nada en la vida del rey y luego escaló posiciones muy rápido, lo que era muy poco común en el antiguo Egipto. ¿Qué quieres decir con que vino de la nada? ¿Él cayó desde el cielo? ¿Vino de otras tierras?